con Dios todo va a estar bien. Amén. Todo va a estar bien. Puede que haya turbulencia en nuestra vida por muchas razones, pero el Señor nos dice que con Él todo va a estar bien. Qué bendición. Vamos a la palabra. Recuerden también que dentro de 8 días estamos aquí felicitando a las mamitas. Aquí estaremos también y vamos a ver cómo celebramos con esas madres esforzadas, valientes, con esas mujeres virtuosas. Así que están invitados todos para que celebremos juntos ese Día de las Madres. Amén. Y las madres son unas valientes, que no todas aquellas que han tenido sus hijos, qué bendición, delante de Dios son valiosas porque fueron valientes, no mataron a sus hijos en sus vientres, porque eso es lo que se hace con el aborto, matar al hijo en el vientre. Y gracias a Dios por todas aquellas que han dado a luz, y gracias a eso estamos nosotros aquí, porque una mamita dio a luz. Amén. Y aquí estamos. Bueno, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 22, y voy a leerles el versículo 1. En sus puestos tienen la palabra de Dios para todos, que todos los versos que vamos a leer hoy son de esa versión, palabra de Dios para todos. Y dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Luego el ángel me mostró el río del agua que da vida. Era tan brillante como el cristal y salía del trono de Dios y del Cordero. Vamos a volverlo a leer. Luego el ángel me mostró el río del agua que da vida. Era tan brillante como el cristal y salía del trono de Dios y del Cordero. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que la selles en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras mentes, que se vuelva vida en nosotros, que se haga parte de nuestro carácter, para gloria y honra de tu nombre y bendición de toda tu iglesia en Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra que voy a compartir hoy la he titulado El río de la salvación. El río de la salvación. Ahí, como dice el apóstol Juan, dice que el ángel le mostró el río del agua que da vida. El río del agua que da vida. Bueno, estas imágenes son de una película, pero es una película de la vida real. Realmente sucedió este impasse, este accidente, pero gracias a la sabiduría de este piloto logró aterrizar en el río Hudson y salvar los 150 pasajeros que llevaba a bordo, incluida él con la tripulación. Entonces el mensaje de hoy lo he titulado El río de la salvación. El río de la salvación. Luego el ángel me mostró el río del agua que da vida. El río de la salvación. Como vemos, podemos tipificar las imágenes que vimos ahí. El avión puede representar la iglesia, puede representarnos a nosotros como hijos de Dios, en donde Dios nos tiene resguardados, cuidados
y protegidos. El piloto puede tipificar a Jesucristo, que con su sabiduría va guiando la iglesia, la va guiando de tal manera y que la lleva a salvo. Y la idea de Jesucristo la finalidad de Jesucristo es llevarnos a las aguas de la salvación. A través de su Espíritu Santo, las aguas representan el Espíritu Santo, es un tipo del Espíritu Santo. Entonces el Señor no quiere llevar su iglesia, quiere llevarnos a cada uno de nosotros a las aguas de la salvación, al río de la salvación. Démonos cuenta que cuando los científicos buscan cualquier signo de vida en otros planetas, normalmente, ¿qué es lo que primero buscan? Agua. Se busca agua, ¿cierto? Sea como sea, buscan una evidencia de agua, porque la vida, según la conocemos en la tierra, no sería posible sin agua. Y saben algo, que nosotros nuestra vida no sería posible, sí, sin esa agua física, no sería posible, sin agua morimos. Pero no sería posible tampoco la vida de la iglesia sin esa agua espiritual que nos da el Espíritu Santo. En la palabra de Dios, el agua se asocia íntimamente tanto a la vida física como a la vida espiritual. Y de hecho, en la Biblia, como les decía, el agua se acepta como una metáfora apropiada para el Espíritu Santo y la nueva vida que se nos ha dado, porque nosotros, desde que recibimos al Señor, desde que decidimos creer en Él, Dios nos ha dado una nueva vida y que deberíamos estar ya viviendo una nueva vida. Vamos a leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, los versículos 9 al 11. Porque Dios, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 9 al 11. Porque Dios no nos ha elegido para sufrir su castigo, sino que nos eligió para tener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira que toda la tripulación, incluido incluso los pasajeros que iban a bordo del avión, sobrevivieron porque atendieron a las órdenes del capitán. Escucharon e hicieron caso, obedecieron los mandatos del capitán. Y entonces, gracias a eso, sobrevivieron, a pesar de que habían voces de afuera, de varias torres de control de diferentes aeropuertos. Le llamaban y le decían: ya le desocupamos el aeropuerto aquí, ya la pista para que llegue acá. Pero el capitán sabía lo que estaba haciendo, como nuestro gran capitán Jesucristo. Él sabe lo que hace, amén. Él sabe lo que hace con nosotros y sabe lo que hace con su iglesia y sabe para dónde nos lleva. Y así pasaba con el capitán de este avión. Como decía al principio del video, decía: nadie está preparado para una cosa de estas. A nadie se le prepara para una circunstancia como esta. Y así nos pasa a nosotros muchas veces. Nosotros no estamos preparados para muchas de las circunstancias que se nos presentan en la vida, pero tenemos una ventaja, que tenemos un gran capitán, y un capitán que está velando por la vida nuestra y que ama nuestra vida. ¿Saben quién fue la última persona que salió de ese avión? El capitán. Ya con el avión medio hundido, y no le importaba si se iba a hundir con el avión, pero él necesitaba saber que todos se hubiesen salvado, que todos hubiesen salido del avión.
Y eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Cuando obedecemos sus mandatos, cuando nos acogemos a su dirección. ¿Por qué se nos descomponen las cosas, se nos descompensan nuestra vida? ¿Por qué se nos descompensa? Porque no atendemos la guianza de ese capitán nuestro, que es nuestro Señor Jesucristo, que habita en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Y Él lo único que quiere es llevarnos a buen puerto, a buen final. Y quiere además sumergirnos en las aguas de su Espíritu, en los ríos de su salvación. Porque la idea no es que vivamos con Él aquí mientras estamos en esta tierra. La idea de Él y el propósito de Él es que vivamos siempre con Él. Por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Esa es la idea de Él. Porque Dios no nos ha elegido para sufrir su castigo, sino que nos eligió para tener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús murió por nosotros para que vivamos junto con Él. Así que no importa si estamos vivos o muertos cuando Él regrese. Por eso anímense y fortalezcanse unos a otros, así como lo están haciendo ahora. Aquí hay dos puntos importantes. El primero, Dios no nos eligió para sufrir su castigo. Tengamos claro eso, mis hermanos, iglesia querida. Dios no nos eligió para que sufriéramos su castigo. A veces tenemos en nuestra mente y no vivimos la vida abundante que Dios nos da, pensando en que nos equivocamos, en que fallamos, en que pecamos y que Dios me va a castigar y en que yo no merezco nada. No es eso, mis hermanos. Cristo murió por cada uno de nosotros para perdonar nuestros pecados. ¿Saben que incluso Cristo murió por los pecados que todavía no se han cometido? Hermanos, apenas salgamos de esta iglesia vamos a pecar, o de este templo. Mañana vamos a pecar. Todos los días vamos a pecar, pero Cristo murió para perdonar esos pecados que aún no hemos cometido. Él no nos eligió para sufrir su castigo. Por eso debemos acogernos a su misericordia, arrepentirnos y pedirle perdón y vivir la vida que Él quiere darnos. Últimamente he enfatizado en esto porque el Señor me ha puesto, mis hermanos, en el corazón que muchos de sus hijos tienen la autoestima baja. Están pensando muy poco de sí mismos. El Señor no quiere que pensemos más allá de lo que debemos pensar, pero tampoco quiere que nos apoquemos. Y entonces Él nos recuerda hoy que aunque sufrimos, nosotros no hemos nacido para sufrir. Que aunque no nos hayan amado y no nos hayan dado el amor que han debido darnos, nosotros no hemos nacido para no ser amados. Nosotros hemos nacido para vivir una vida abundante. Nosotros hemos nacido para ser amados. No nos preocupemos si nadie nos ama, mis hermanos. Si ningún ser humano nos ama, tenemos nuestro capitán que nos ama. Y ese amor de Él cubre todo lo demás. Cubre todo lo demás. Cubre todo lo que nos falta. Jesús murió por nosotros. El castigo que nosotros merecíamos lo llevó Él, lo tomó Él. El Señor le dijo, nuestro capitán le dijo a su padre, le dijo: papá, ellos son míos. Ellos te han ofendido, me han ofendido a mí, pero todo lo que ellos merezcan por ese pecado, por esa falta, por esa desobediencia, ponlo sobre mí. Yo lo tomo y yo lo llevo.
solamente porque los amo y los quiero llevar a ese río de la salvación, y quiero que vivan conmigo por la eternidad, disfrutando de mi presencia. Y en segundo lugar, tener presente que el Señor nos eligió fue para tener salvación. Amén. Para tener salvación. Él aquí nos libra de muchas cosas y nos da muchas victorias, y muchas batallas las ganamos, aunque perdemos otras, generalmente porque nos soltamos de la mano de ese capitán y porque no seguimos su dirección y hacemos como mejor nos parece y como creemos que es mejor. Pero lo que sí tengamos plena seguridad es que el Señor quiere que vivamos toda una eternidad con Él, donde ya no va a haber llanto ni dolor. Y qué bendición tan grande, iglesia. Mira, pensemos por un momento simplemente esto: ¿qué tal que las cosas fueran como dicen algunos o creen algunos, que morimos y ya esto se acabó? Que este cuerpo se fue allá a la tierra, se deshizo, lo quemaron y se acabó todo. Sería muy triste eso. Qué tristeza. No tendría ningún propósito esta vida, porque ¿de qué serviría esforzarnos tanto, trabajar tanto, aún para aquellos que no quieren creer? Porque la gente a veces no cree, y en la mayoría de las veces no cree en el Señor, ni cree en su palabra, simplemente por rebeldía, por orgullo, porque no quieren someterse a nadie y quieren vivir la vida como ellos les parece mejor. Y aún para esas personas que creen que están gozándose de la vida porque se están revolcando en el pecado, aún para esas personas, qué triste vivir los años que sean, 80, 70, 50, 100 años, y morir y se acabó todo. Pero nuestro capitán nos asegura que nosotros tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. No nos vamos a quedar en esa tumba. Nuestra salvación, vamos a mirar también 3 etapas de nuestra salvación. Nuestra salvación tiene 3 etapas o 3 elementos en 3 tiempos diferentes, en 3 dimensiones diferentes. Y esa primera etapa de nuestra salvación es la justificación. La justificación, ¿qué es eso? Es el ser aprobados por Dios, lo que hace ya parte de nuestro pasado. Fuimos aprobados por Dios. Desde hace 2000 años aproximadamente, el Señor murió en la cruz, derramó su sangre, murió, fue sepultado, resucitó y subió nuevamente al cielo, y nos envió su Espíritu Santo para que viviera todos los días con nosotros. Para eso, ¿para qué hizo todo eso? Para aprobarnos delante de Dios, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios por nuestros pecados. Pero ese sacrificio, esa sangre derramada y ese sufrimiento del Hijo de Dios en la cruz nos reconcilió con Dios y nos devolvió a tener esa relación con el Padre. Entonces, ese sacrificio nos justifica, y ese sacrificio nos hace parte de la iglesia de Dios, nos hace hijos de Dios. Si vamos al video que vimos, podríamos decir que la justificación es cuando compramos el pasaje para subirnos al avión. Amén. Pero con la ventaja de que no tuvimos que pagar
Nada. Ese sacrificio fue gratis. Ese pasaje ese pasaje nuestro Señor nos lo dio gratis. Y nos subimos al avión de la iglesia. Así que fuimos salvados desde el momento en que creímos. Ahí fuimos ya salvados. Amén. Dice la palabra en Romanos 5:1: así que Dios nos aprobó gracias a la fe, y ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo hay paz entre Dios y nosotros. Y también dice Romanos 10, versículos 9 al 10: serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor, y si crees de todo corazón que Dios lo levantó de la muerte. Pues Dios te aprobará si crees de todo corazón, y te salvará si con tu boca lo confiesas abiertamente. Yo escucho que a veces se menosprecia esa oración de fe, pero saben que la oración de fe es muy importante. Es un primer paso, es cuando confesamos, ahí expresamos. Claro, es necesario no quedarnos ahí. Hacemos esa oración de fe, confesamos que creemos en el Señor, que queremos seguirle y de verdad le seguimos. Amén. Le seguimos. Nos ponemos bajo las órdenes de nuestro capitán. Amén. Porque eso es lo que hace uno cuando se sube a un avión. Uno cuando se sube al avión queda bajo las órdenes del capitán, de la tripulación. Y eso es lo que hacemos nosotros cuando decidimos entonces creer en el sacrificio de Cristo y aceptarlo como para nuestra salvación. Entonces estamos diciendo: Señor, nos sometemos a tu dirección, a tu autoridad. Dios me hizo libre el día que creí. Dios me hizo libre el día que creí. Somos libres. Somos libres de condenación. Así que no se condene más. No se culpe más. No siga causándole dolor a su vida. No siga causándole dolor a su vida. Pídele perdón a Dios por esa falta, por ese error, por ese pecado, por aquello que dejó de hacer y que causó daño, causó mal o no le permitió alcanzar las metas. Pídele perdón. Dios siempre tiene nuevas oportunidades y las tiene listas para nosotros. Así que ya estamos justificados por Dios. Amén. En segundo lugar, la segunda etapa de la salvación se llama la santificación. Ahí es cuando somos apartados para Dios. A partir de ahí somos apartados para Dios. Dios nos santifica. Y esa es la etapa que estamos viviendo, es la del presente. La justificación fue en el pasado, ¿cierto? Ya para algunos fue hace muchos años, pero para otros hace poco tiempo, pero estuvo en el pasado. Ahora esta santificación la vivimos en el tiempo presente, así que continuamos siendo salvos o salvados mientras el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros.
Dice Filipenses capítulo 1 versículo 6: estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes y la continuará hasta completarla el día que Jesús regrese. Él comenzó una obra en nosotros y esa obra se llama santificación, porque Él dice: sed santos porque yo soy santo. Pero mis hermanos, Él es el que nos santifica. Porque si fuera por nosotros, a veces por eso nos amargamos, por eso nos cargamos tanto, porque pensamos que nosotros somos los que tenemos que santificarnos y el que nos santifica es Dios. Porque si fuera por nosotros, ¿cuándo nos santificamos, hermanos? Dígame. Si ese viejo hombre siempre quiere levantarse y aplastar al nuevo, entonces no habría forma. Dios nos santifica cuando en nuestro corazón tenemos el sincero deseo de seguirle, de obedecerle, de someternos a Él. Y abogado tenemos, mis hermanos. Amén. Para cuando fallemos, para cuando pequemos, abogado tenemos. ¿A quién? A Jesucristo el justo, nuestro capitán. Dice: estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes y la continuará hasta completarla el día que Jesucristo venga. Ese día que estemos delante de Dios o que el Señor venga a llevarnos, ese día se completará esa buena obra que Él empezó en nosotros, o sea, esa santificación. Sed santos porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces necesitamos realmente santificarnos. En esta etapa es cuando le cedemos el control a Dios de aquellas cosas que no podemos controlar. Por eso la palabra también dice en Romanos 12:2, dice: no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Aquí le cedemos el control a Dios, nos ponemos bajo su dirección. Y todo aquello o todas esas cosas que nosotros no podemos controlar, le decimos: Señor, ahí están, tómalas, porque yo no puedo. Hago lo que me es posible hacer respecto a mi situación y le entrego a Él lo que para mí es imposible hacer. ¿Cierto? Porque podemos decir: quiero dejar de mentir, pero ¿cómo hago para dejar de mentir? Para nosotros puede ser imposible eso. Pero si se lo dejamos a Dios, si lo ponemos en manos de Dios y le decimos: Señor, ayúdanos con tu espíritu, es posible que llegue un momento en la vida en que tengamos que reconocer: hola, esa costumbrita que tenía yo de mentir tanto y ya hace varios días que no digo mentiras. Y saben que cuando le dejamos las cosas a Dios, eso pasa. Mi papá fue alcohólico aproximadamente hasta los 60 años. A los 60 años aceptó al Señor y fumaba y tomaba y no podía dejar de fumar y no podía dejar de tomar. Hizo de todo para poder, Alcohólicos Anónimos. Mi mamá le dio pepa de aguacate, le dio boñiga de vaca, le dio yo no sé qué tantas cosas.
todo lo que por ahí aparecía. Y no le pudo quitar eso. Él iba a Alcohólicos Anónimos, y cuando iba a Alcohólicos Anónimos en ese tiempo dejaba de tomar, pero él decía que la ansiedad permanecía ahí, y cuando tenía el primer problemita, allá volvía a caer en el vicio. Pero cuando se subió al avión de la salvación, cuando fue metido en el río de la salvación, ¿saben qué pasó, iglesia? Un día me dice papá: uy, ¿sabe qué, hijo? Hace 6 meses no me tomo un trago y no me había dado cuenta. Ese es nuestro capitán. Ese es. Gloria a Dios. Y para dejar el cigarrillo, el Señor hizo que todos los cigarrillos le supieran amargo, pero feísimo. Él fumaba, no estoy haciéndole publicidad a ninguna, ojalá fuera Marlboro. No, pero él fumaba algo que se llamaba President. No sé, lo conocen. Y se fue a fumar y le subo amargo, y ¿saben qué dijo? Uy, no, como que se tiraron el President, lo dañaron, oiga, tan bueno que era. Entonces se pasó a Hidalgos, había otro que se llamaba Hidalgo, y llegó y uy, no, pero el Hidalgo también lo dañaron. Y mis hermanos, todos los cigarrillos que probó, y entonces no pudo volver a fumar porque todos le sabían horrible. Eso es lo que hace el Señor. Cuando ponemos nuestras cargas en Él, nuestras necesidades, Él hace cosas que son para nosotros imposibles. Él las hace, y muchas veces ni nos damos cuenta. Cuando nos vemos es en medio de la bendición. ¡Qué bendición! Gloria a Dios. Y entonces, en tercer lugar, la glorificación. La tercera etapa de nuestra salvación se llama la glorificación. Eso es cuando somos exaltados ya por Dios, y esa es la parte futura, donde seremos salvados cuando obtengamos el triunfo final del Señor. La verdadera finalidad del regreso de Jesús es que los creyentes, vivos o muertos, vivan juntamente con Él para siempre. Y esa es la glorificación. Cuando este cuerpo es transformado, mis hermanos. ¿Cuántos y cuántas pagan millones para una corrección de la papada, una liposucción, una lipoescultura, quitarse las bolsitas de por acá, y otras cosas, cirugías, y gastan millones y millones? Y ¿saben una cosa? Dios nos va a hacer la lipoescultura gratis. Sí, a todos nos va a dejar como nuevos. Es más, no lo dice la palabra, pero yo creo algo como esto. Dios nos va a dejar en esa transformación, en esa transfiguración que va a ser en nuestro cuerpo, como mejor nos veíamos y nos sentíamos en alguna etapa de nuestra vida. ¿Cuándo se sintió usted mejor? ¿Cuándo se vio mejor? ¿Cuando tenía 10? ¿Cuando tenía 15? ¿Cuando tenía 18 o 20, 25, 30? No sé. Cuando usted se veía más guapo, cuando usted se veía más hermosa, así le va a dejar el Señor.
porque Él se va a llevar todo, arrugas, deformidades, y nos va a dejar como nuevos para poder entrar al cielo. Porque la gran bendición de la salvación, ¿saben cuál es la gran bendición de la salvación, mis hermanos? Que nosotros vamos a volver a vivir en cuerpo, alma y espíritu, pero delante de su presencia por la eternidad. Gloria a Dios. Dice en Primera de Juan, capítulo 3, los versículos 2 al 3: mis estimados hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no sabemos lo que seremos en el futuro. Lo que sí sabemos es que cuando Cristo regrese, seremos, ¿cómo seremos? Como Él. Seremos como Él, pues lo veremos tal y como Él es. Y todo el que tenga puesta esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Amén. Entonces recordemos las 3 etapas de nuestra salvación. ¿Cuál es? Justificación. Amén. Allá las tienen en la pantalla: justificación, santificación y glorificación. Así que confiadamente nos podemos subir a ese avión. Amén. Porque el Señor nos va a llevar en bendición al río del agua de la vida, al río de la salvación. Y quiero recordarles lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Dice: y el que no tenía su nombre escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. ¿Cómo hacemos que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida? Creyendo. Amén. Creyendo. Debemos creer en ese sacrificio, debemos creer en Jesús. Es triste para los que no creen y están en su derecho en no creer. Cada uno tiene el derecho de creer lo que quiera, pero es triste. A través de la historia hemos visto personas que toda la vida trabajaron para desacreditar el cristianismo, para desacreditar la Biblia, diciendo que no creían, negando la existencia de Dios, para al final llegar a la conclusión de que sí existía, para al final pedir misericordia. Repasemos la historia. No quiero alargar más el mensaje, pero repasemos la historia a través de los años. Muchos personajes, unos más conocidos que otros, que han negado la existencia de Dios, al final han gritado: Jesús, sálvame. Jesús, sálvame. Y gracias a Dios por los que en vida, que a pesar de tener esa negación por las cosas de Dios, en un momento le reconocieron. Mira que muchos incluso decidieron estudiar las escrituras, estudiar la Biblia, la decidieron para demostrar que se contradecía, para demostrar que no era verdad, y al final resultaron creyendo más que todos los demás. Eso se vive porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es verdad. Nuestro capitán es el camino, la verdad y la vida.
Cuando creemos, nuestro nombre estará escrito en el libro de la vida. Y dice la palabra que estará con el Señor por la eternidad el que tenga su nombre escrito en el libro de la vida. Y no creamos, iglesia, que cuando estemos en el cielo es que nos la vamos a pasar solamente todo el tiempo leyendo la palabra o la Biblia y cantando y aplaudiendo y no más. No, mis hermanos. Eso es como el ave, el pajarito que está en una jaula y toda la vida ha vivido en la jaula. Y para él esa es su existencia, y esta tierra para nosotros es esa jaula donde tienen como esa avecita, ese pajarito. Y cuando nosotros somos llevados a la eternidad con Dios, es como cuando a esa avecita le abren la puerta para que salga a disfrutar de todo el resto de esta tierra, de la naturaleza. Pero a veces estamos tan apegados a lo que vivimos dentro de la jaula que no queremos salir. Yo he visto cómo a las avecitas que han vivido toda la vida en esas jaulitas le abren la puerta y duran bastante tiempito a veces para que se vayan. No se van. A veces llegan hasta ahí, hasta la puerta abierta, y se devuelven otra vez al columpito y ahí a lo que tenían ahí adentro. Y así nos pasa a nosotros. Pero mis hermanos, Dios nos tiene una inmensidad que no tiene fin de disfrutes y de cosas hermosas y lindas que tenemos que conocer. Dice Apocalipsis 22:17, ya casi para terminar: y el Espíritu de Dios y la novia, o sea nosotros, amén, la iglesia, la novia del Cordero, dicen: ven. Debemos anhelar que el Señor regrese, anhelar su regreso, que venga por nosotros. El Espíritu y la novia del Cordero dicen: ven. Que todos los que escuchen también digan: ven. Que todo el que tenga sed y quiera, venga y beba gratis del agua de la vida. Isaías 44:3: porque yo regaré con aguas el país sediento y con ríos la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mis bendiciones sobre tus hijos. Gloria a Dios. Éxodo 23:25 dice: si adoras al Señor tu Dios, Él bendecirá tu alimento y tu agua. Yo alejaré de ti la enfermedad. No que el agua está muy contaminada, no que el alimento viene muy contaminado con muchos químicos y tantas cosas. Pues si estamos con el Señor, si confiamos en Él y le honramos a Él, dice que Él bendecirá nuestro alimento, bendecirá nuestra agua. Y si nuestro alimento y nuestra agua está bendecido por Dios, está bendecida por Dios, de hecho, entonces tendremos salud. Tendremos salud. Y quiero terminar leyendo el Salmo 91, los versículos 14 al 16. Y la palabra nos va a hablar a cada uno de nosotros. Y el Señor nos dice en esta mañana, o termina diciéndonos por su palabra en esta mañana: yo lo salvaré porque me ama. ¿Cuántos aman al Señor hoy? Y el que no lo ame, pues ojalá lo llegue a amar. Porque hay muchas promesas para los que amamos al Señor, muchas buenas, bellas, hermosas promesas. Yo lo salvaré porque me ama. Lo protegeré porque reconoce mi nombre.
me llamará y yo le responderé. Estaré con él, o sea, estará con nosotros, amén, cuando se encuentre en dificultades. Lo rescataré y haré que le rindan honores. Haré que disfrute de una larga vida y le mostraré mi salvación. Amén y amén. Él es el río del agua que da vida. Él es el río de la salvación. Gracias, Padre, por tu palabra. Quiero invitar a quienes van a impartir los elementos de la Santa Cena, pasar acá al frente. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido que la selles en cada mente y en cada corazón, Señor. Es tu bondad, es tu amor. Dios Todopoderoso, gracias por esta salvación tan grande que nos has dado, Señor. Aleluya.